El 26 de febrero de 2019, Christian Bach murió en Los Ángeles. Pero México no se enteró esa noche, tampoco al día siguiente, ni al otro. Durante 3 días completos, una de las mujeres más elegantes, más frías y más poderosas de la televisión latinoamericana ya no estaba viva, mientras el público seguía sin saberlo. Y ahí empieza lo más inquietante de esta historia. No con la muerte, sino con el silencio. Porque una cosa es perder a una actriz legendaria, y otra muy distinta es administrar su final detrás de puertas cerradas, como si incluso su despedida tuviera que pasar por filtros, por permisos, por una versión calculada. Christian Bach no fue solo una estrella, fue un rostro de autoridad. Una mujer que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Una actriz nacida en Buenos Aires, convertida en figura mayor del melodrama mexicano, capaz de transformar una mirada en amenaza, en deseo o en sentencia. Durante décadas, su nombre no necesitó presentación. Los ricos también lloran. Bodas de odio. De pura sangre. Más tarde, La patrona y La impostora. Christian Bach no era un adorno en pantalla. Era presencia. Era control. Era una mujer que parecía haber sido construida para no quebrarse jamás ante nadie. Y sin embargo, se quebró lejos de todos. Lo más duro no fue solamente su muerte a los 59 años. Lo más duro fue cómo fue desapareciendo antes de morir. Desde 2014, Christian dejó de estar. Sin despedida. Sin una entrevista final. Sin una foto que permitiera entender lo que estaba ocurriendo. Simplemente se borró. Primero de los foros. Después de los eventos, luego del radar público, y poco a poco también del derecho a explicarse a sí misma frente a la gente que la había acompañado durante más de 3 décadas. Ahí es donde esta historia deja de parecer triste y empieza a parecer incómoda. Porque cuando una mujer tan conocida desaparece de golpe y nadie ofrece una explicación convincente, el silencio deja de ser privacidad. El silencio empieza a parecer una muralla, y en el centro de esa muralla estaba Humberto Zurita. El hombre con quien Christian construyó durante años una de las imágenes más admiradas del espectáculo mexicano. El esposo sólido, el compañero perfecto, el hombre sereno, el gran amor. Esa fue la postal. Esa fue la leyenda. Y por mucho tiempo millones la creyeron completa. Pero las historias que se ven demasiado perfectas desde afuera casi siempre esconden el costo real por dentro. Para entender por qué la muerte de Christian Bach sigue provocando preguntas, hasta hoy hay que volver al principio. Hay que regresar a la época en que todo brillaba, cuando ella todavía no era una figura encerrada en rumores, sino una reina absoluta del melodrama. Cuando Humberto Zurita todavía no era visto como un hombre rodeado de sospechas, sino como la otra mitad de un cuento de hadas que parecía blindado contra el desastre. En 1986 su boda no fue una ceremonia cualquiera. Fue un acontecimiento. No unió solamente a un actor y a una actriz. Unió 2 nombres que Televisa entendía como marcas poderosas. Christian Bach aportaba elegancia, misterio, temple. Humberto Zurita aportaba fuerza, galanura y presencia. Juntos parecían invencibles. Y esa palabra importa mucho. Invencibles, porque cuando una pareja se convierte en símbolo nacional de estabilidad, ya no se le permite caer como a los demás.
Se le exige sostener una imagen, incluso cuando la vida real ya empezó a agrietarse. Desde fuera todo parecía crecer. Prestigio, hijos, éxito, proyectos, respeto. Sebastián nació en 1986, Emiliano en 1993. Más tarde llegarían también sus proyectos como productores, y la pareja dejó de ser solo una historia de amor famosa para convertirse en una dinastía. Una familia poderosa, una estructura, un emblema de permanencia en una industria donde casi todo se rompe. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer cuando una historia luce tan impecable. ¿Quién paga el precio de esa perfección? Porque sostener durante años una imagen de amor absoluto no es gratis. Exige control, exige silencios, exige renuncias, exige que alguien se adapte para que el edificio no se venga abajo. Y en esta historia todo apunta a que Christian Bach terminó convertida no solo en esposa, no solo en actriz, sino en el centro simbólico de una familia que necesitaba verse fuerte incluso cuando ya no lo era. Ese fue el verdadero inicio del encierro. No el día de su muerte. No el día del comunicado. El encierro empezó mucho antes, cuando la perfección dejó de ser una bendición y empezó a convertirse en una obligación. En 2014 ocurrió algo que nadie esperaba. Christian Bach, una mujer que durante más de 30 años había dominado la pantalla con una mezcla rara de elegancia, dureza y magnetismo, simplemente dejó de estar. Después de La Impostora, la última telenovela en la que apareció y donde compartió escena con su hijo Sebastián Zurita, su presencia pública empezó a apagarse hasta volverse casi invisible. No hubo una despedida formal. No apareció una entrevista explicando que cerraba un ciclo. No hubo una foto final que permitiera al público entender que estaba entrando en otra etapa. Lo que hubo fue una ausencia cada vez más larga. Al principio pareció una pausa. Después pareció distancia. Y con el paso del tiempo, empezó a sentirse como un vacío imposible de ignorar. Eso fue lo que volvió tan extraña su desaparición del foco público. Christian Bach no se retiró después de un escándalo. No desapareció tras una caída profesional. No salió de escena en medio del fracaso. Se alejó cuando todavía conservaba prestigio, nombre y autoridad. Seguía siendo una figura respetada. Seguía siendo un referente. Y precisamente por eso su silencio se volvió más difícil de explicar. Mientras pasaban los meses, las preguntas crecían. ¿Por qué ella no aparecía? ¿Por qué nadie la veía? ¿Por qué una actriz con una carrera tan sólida había dejado de existir casi por completo en el circuito donde antes era imposible ignorarla? Ahí fue cuando comenzaron a circular rumores sobre su salud. Versiones de todo tipo. Comentarios cada vez más intensos. Suposiciones que crecían porque nadie daba una explicación clara. Desde fuera, lo único visible era la reserva absoluta de la familia. Humberto Zurita y sus hijos mantuvieron una línea firme de discreción. No ofrecían detalles amplios, no abrían la intimidad, no permitían que el tema se convirtiera en espectáculo. Esa decisión pudo entenderse como protección. También provocó más incertidumbre, porque cuando una figura tan conocida desaparece durante tanto tiempo, el silencio no calma la curiosidad, la multiplica. En ese punto la historia de Christian Bach empezó a cambiar de tono.
ya no era solo la historia de una actriz admirada, era también la historia de una ausencia que nadie conseguía explicar del todo. Y eso duele más cuando se trata de alguien que había construido su carrera precisamente frente a la mirada del público. Christian no era una celebridad cualquiera. Era una mujer que había aprendido a mirar a la cámara como si dominara por completo el espacio. Por eso resultó tan impactante verla convertida de pronto en un misterio. Lo más duro es que esa desaparición no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso. Primero menos eventos, luego menos entrevistas, después ninguna aparición. Y así la actriz que durante décadas encarnó mujeres fuertes, complejas y memorables, fue quedando reducida a rumores, frases cortas y versiones incompletas. El público no veía a Christian Bach, solo veía el hueco que había dejado. Sus hijos también quedaron atrapados dentro de esa etapa. Sebastián y Emiliano Zurita siguieron con sus proyectos, con sus presentaciones y con su vida profesional, pero cada vez que aparecían frente a los medios, la pregunta volvía: ¿dónde estaba Christian? ¿Cómo se encontraba? ¿Por qué había desaparecido? Y las respuestas nunca terminaban de cerrar por completo la herida de la duda. Se respondía poco. Se cuidaba mucho el terreno. Se evitaba abrir más de la cuenta una situación que claramente pertenecía al corazón más privado de la familia. Con el paso del tiempo, ese silencio se volvió parte de la propia historia. Ya no se hablaba solo de la gran actriz de los ricos, también lloran bodas de odio. De pura sangre o la patrona. También se hablaba de la mujer que se había borrado del mundo sin decir adiós. La mujer a la que nadie veía. La mujer cuya fragilidad, fuera cual fuera su verdadera dimensión, quedó protegida por una barrera impenetrable. Y ahí nació una de las preguntas más dolorosas de todo este caso. ¿Qué siente el público cuando pierde a una estrella mucho antes de que se anuncie su muerte? Porque eso fue en el fondo lo que ocurrió con Christian Bach. Mucho antes del comunicado oficial de 2.019 millones, ya habían comenzado a sentir que se estaba yendo. No de forma definitiva todavía, pero sí de manera lenta, silenciosa y devastadora. Ese fue el verdadero golpe de esta etapa, no una escena dramática, no una confesión brutal, sino algo mucho más frío. La desaparición gradual de una mujer que durante años parecía demasiado fuerte para apagarse así. Y sin embargo se apagó lejos de los reflectores, lejos de las cámaras y lejos de la posibilidad de tener una despedida pública a la altura de la huella que había dejado. El 26 de febrero de 2019. Christian Bach murió en Los Ángeles, pero el público no lo supo ese día, ni al siguiente, ni tampoco al otro. La noticia se hizo pública hasta la madrugada del 1 de marzo, cuando la familia difundió un comunicado breve informando que la actriz había fallecido a los 59 años a causa de un paro respiratorio. Ese detalle cambió por completo el tono de la historia, porque no fue solo una pérdida dolorosa. Fue una pérdida administrada en silencio durante 72 horas. Y ahí empezó la parte más incómoda de todo. Durante años la familia había defendido la privacidad de Christian Bach. Habían evitado explicaciones amplias. Habían rechazado rumores. Habían respondido con cautela cada vez que la prensa preguntaba por su estado.
Incluso en 2017 trascendieron versiones sobre una enfermedad grave, mientras Humberto Zurita habló públicamente de una dolencia en una vértebra, tratando de bajar el tono a la especulación. Pero cuando llegó la muerte, ese silencio previo no desapareció, se transformó. De pronto la reserva absoluta sobre la enfermedad dio paso a otra escena. La del duelo público, la del esposo que recordaba a Christian con palabras solemnes, la del gran amor de su vida, la del hombre devastado que homenajeaba a su compañera de décadas con mensajes cargados de ausencia, respeto y fidelidad. Eso fue lo que vio el público, y millones respondieron con compasión, porque era imposible no hacerlo frente a una historia así. La muerte de Christian Bach conmovió a toda la industria y provocó una ola de despedidas en el espectáculo hispano. Sin embargo, el contraste era demasiado fuerte como para no generar preguntas. Durante los años más oscuros, el público casi no tuvo acceso a ninguna imagen real del deterioro del proceso ni del final de Christian. Pero después de su muerte, sí tuvo acceso al relato del viudo. Ese cambio de enfoque fue lo que dejó una sensación extraña. No porque esté mal vivir el dolor en público, sino porque la enfermedad permaneció bajo llave mientras el duelo sí encontró una forma visible de presentarse ante todos. Ahí es donde esta historia empieza a doler de otra manera. Porque Christian Bach no solo desapareció físicamente del panorama público antes de morir, también desapareció de la explicación completa. Su voz no estuvo, su versión final no existió. Lo que el mundo recibió fueron fragmentos, rumores de años anteriores, declaraciones parciales, un comunicado final. Y después el enorme peso emocional de la viudez de Humberto Zurita ocupando el centro de la escena. No hace falta inventar nada para entender por qué eso incomodó a tanta gente. La secuencia ya era suficientemente dura por sí sola. Una actriz legendaria desaparece del ojo público. Su familia guarda silencio durante años sobre su verdadero estado. La noticia de su muerte se comunica con días de retraso. Y luego la conversación se desplaza hacia la imagen del esposo que la llora. Todo eso junto terminó moldeando una narrativa donde Christian seguía siendo el corazón de la tragedia, pero ya no la dueña de su propia historia. Ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, mucha gente dejó de preguntarse solamente de qué había muerto Christian Bach. Empezó a preguntarse cómo había vivido sus últimos años, qué tanto se supo realmente, qué tanto no se dijo nunca. Y si una mujer tan admirada, tan fuerte y tan acostumbrada a controlar su presencia pública, habría querido realmente despedirse de esa manera, sin voz, sin imagen final y sin una explicación completa dada por ella misma. Sus hijos también quedaron marcados por esa transición. Sebastián y Emiliano no solo tuvieron que enfrentar la muerte de su madre, también tuvieron que cargar con una historia que durante años había sido protegida con una disciplina férrea. En ese tipo de familias el dolor no siempre estalla. A veces se ordena, se contiene, se acomoda para que no destruya el emblema. Y eso puede ser todavía más pesado porque obliga a vivir una pérdida inmensa dentro de un guión donde casi todo debe mantenerse bajo control. Por eso esta etapa no fue solo el cierre de una vida. Fue también el momento en que el silencio cambió de función. Primero había servido para ocultar el deterioro. Después empezó a servir para construir memoria.
Y cuando una figura tan grande como Christian Bach queda reducida a un comunicado a homenajes ajenos y a versiones que nunca terminan de cerrar lo que se rompe, no es solo la tranquilidad del público. También se rompe la sensación de que la persona tuvo la libertad de decidir cómo quería ser recordada. Esa es la herida más fuerte de esta parte de la historia. No la noticia de la muerte, sino la forma en que la muerte terminó confirmando algo que ya venía ocurriendo desde hacía años. Christian Bach no solo se estaba yendo del mundo, también se estaba yendo del control de su propio relato. La siguiente grieta no apareció el día en que murió Christian Bach. Apareció después, mucho después, cuando el luto dejó de verse únicamente como una herida y empezó a convivir con una nueva historia de amor. Ahí fue donde millones de personas dejaron de mirar esta historia con pura compasión y empezaron a mirarla con incomodidad. En 2022, Humberto Zurita confirmó públicamente su relación con Stephanie Salas. No fue un rumor flotando en los pasillos del espectáculo. Fue una aceptación abierta, directa, sin rodeos. Dijo que la amaba. Luego habló de esa relación como una nueva etapa luminosa de su vida. Y desde entonces, la pareja empezó a mostrarse con más naturalidad frente al público. El problema no fue simplemente que rehizo su vida. El problema fue el contraste. Durante años, Humberto había quedado instalado en la imaginación pública como el hombre que perdió al amor de su vida. El esposo fiel. El viudo solemne. El compañero de una sola historia irrepetible. Esa imagen no nació sola. Se fue consolidando con homenajes, declaraciones y frases que reforzaban la idea de un vínculo único casi sagrado. Incluso en 2023 seguía diciendo que Christian Bach era y sería el amor de su vida, mientras reconocía que estaba viviendo una etapa feliz junto a Stephanie Salas. Y justo ahí empezó la fricción más fuerte. Porque una cosa es que un hombre siga adelante después de una pérdida. Eso es humano. Eso es legítimo. Pero otra muy distinta es hacerlo después de haber construido durante años una imagen pública tan intensa del duelo que cualquier cambio posterior iba a sentirse inevitablemente como una contradicción. No porque amar de nuevo sea una traición, sino porque las palabras anteriores habían sido demasiado absolutas, demasiado pesadas, demasiado definitivas, para no volver después como una sombra. El impacto creció más, porque Stephanie Salas no era una figura ajena al mundo del espectáculo mexicano. Era una mujer conocida, observada, con historia propia, con apellido propio, y con una presencia pública, lo bastante fuerte como para convertir el romance en noticia nacional desde el primer momento. La relación no podía pasar desapercibida. Cada foto, cada aparición, cada gesto entre ellos reabría el mismo debate. Si Humberto estaba simplemente viviendo una nueva oportunidad, o si para una parte del público el mito del viudo intocable acababa de romperse. La reacción fue dura, porque el público no suele juzgar solamente los hechos. Juzga también la narrativa que lo precede. Y la narrativa previa en este caso era enorme. Christian Bach había muerto después de una larga desaparición pública. La noticia de su muerte se anunció con retraso. La enfermedad se había manejado con hermetismo. Y luego, durante años, Humberto quedó como el rostro visible del dolor. Por eso cuando apareció una relación nueva, no fue leída como una página en blanco. Fue leída como una revisión brutal de todo lo anterior.
Desde ese momento, muchas personas empezaron a reinterpretar el pasado. Las palabras solemnes empezaron a sonar distintas. Los homenajes dejaron de sentirse tan intocables. La figura del viudo admirable siguió existiendo para muchos, sí, pero para otros empezó a perder pureza. Ya no parecía una historia cerrada por el dolor. Parecía una historia reabierta por sus propias contradicciones. Lo más incómodo de todo fue que Humberto no intentó esconder por completo esa nueva etapa. La asumió, la defendió, la explicó como una oportunidad real de volver a sentir compañía, afecto y entusiasmo. Y eso que en otro contexto podría haber resultado natural, aquí chocó de frente con la memoria todavía frágil de Christian Bach. Porque la herida de esta historia nunca terminó de cerrarse del todo. El público no había olvidado cómo desapareció ella. No había olvidado la reserva. No había olvidado el silencio. Así que la llegada de una nueva relación no se interpretó aislada del pasado. Se interpretó bajo la luz de todo lo que había quedado sin explicar. Y así fue como el mito empezó a romperse de verdad. No con un escándalo gigantesco, no con una confesión devastadora, sino con algo más simple y más letal. La evidencia de que ninguna imagen pública resiste intacta cuando la vida obliga a mostrar una versión nueva de uno mismo. Humberto Zurita seguía siendo un actor respetado, una figura fuerte, un nombre grande. Pero ya no era solamente eso. También se había convertido en el hombre alrededor del cual el público empezó a hacerse preguntas más incómodas que antes. Preguntas sobre el luto, sobre el tiempo, sobre la coherencia, sobre lo que se dijo y lo que vino después. Y cuando una historia llega a ese punto, deja de pertenecer por completo a quien la cuenta. Empieza a pertenecer también a quienes la observan, a quienes comparan, a quienes recuerdan, a quienes no pueden evitar sentir que algo en la imagen perfecta terminó resquebrajándose para siempre. Al final, esta historia no deja una sola imagen. Deja dos. La primera es la que México admiró durante décadas. Christian Bach y Humberto Zurita, como una pareja elegante, poderosa, casi intocable, convertida en símbolo de estabilidad dentro de una industria que vive de rupturas, escándalos y reemplazos. La segunda imagen es mucho más incómoda. Es la de una gran actriz que desapareció durante años del ojo público, cuya muerte se anunció con retraso y cuya historia terminó siendo recordada a través de versiones ajenas más que por una despedida en sus propios términos. Eso es lo que hace que el caso siga provocando algo más profundo que tristeza. No estamos hablando solamente de una muerte dolorosa. Estamos hablando de una ausencia administrada de una memoria controlada y de una figura pública que incluso en el final quedó atrapada dentro de un relato que ella ya no podía corregir. Christian Bach había sido demasiado grande, demasiado visible y demasiado fuerte como para terminar reducida a rumores, a silencio y a explicaciones parciales. Y sin embargo, así terminó. Con los años, Humberto Zurita intentó seguir adelante. Confirmó su relación con Stephanie Salas, habló de una nueva etapa en su vida y defendió ese amor con naturalidad. Al mismo tiempo siguió sosteniendo que Christian Bach fue el amor de su vida. Y justo ahí quedó sellada la contradicción que partió a la opinión pública, porque no todos juzgaron lo mismo. Para algunos era simplemente un hombre rehaciendo su vida después del duelo. Para otros era la prueba de que el mito del viudo inconsolable nunca podría sostenerse para siempre. Pero quizá el punto más duro
no está en él. Está en lo que quedó debajo de toda esa historia. Sebastián y Emiliano Zurita crecieron dentro de una familia convertida en emblema nacional. Heredaron apellido, prestigio, contactos y una herencia artística poderosa. Pero también heredaron una historia marcada por el silencio. Con el tiempo buscaron construir su propia ruta, consolidando Addiction House y levantando proyectos propios como Cómo sobrevivir soltero, una señal clara de que necesitaban una identidad distinta, una voz fuera del molde que convirtió a sus padres en leyenda. Y eso deja una lección brutal. Hay familias que parecen perfectas desde afuera porque aprendieron a administrar muy bien lo que muestran. Aprendieron a ordenar el dolor. Aprendieron a esconder la fractura. Aprendieron a cuidar la imagen, incluso cuando la verdad ya no cabe dentro de ella. Christian Bach fue durante décadas una mujer de presencia irrepetible, de inteligencia fría y de fuerza escénica absoluta. Pero su tramo final terminó recordándole al público algo que casi nadie quiere aceptar. La fama no protege del encierro. El prestigio no impide el silencio. Y el amor, cuando se confunde con control, puede dejar de ser refugio para convertirse en una jaula. Por eso esta historia no golpea solo por la muerte de una actriz. Golpea por todo lo que vino antes y por todo lo que quedó después. 5 años de desaparición pública. 3 días de retraso para anunciar su muerte. Un duelo convertido en símbolo. Una nueva relación que resquebrajó el mito. Y 2 hijos obligados a seguir caminando sobre los restos de una historia que nunca terminó de contarse completa. Esos son los verdaderos escombros que dejó este caso. No una mansión cerrada, no un titular antiguo, sino una memoria rota que todavía obliga a preguntarse qué parte de todo lo que se llamó amor era realmente amor y qué parte era simplemente la necesidad de mantener intacta una imagen que ya se estaba cayendo por dentro. Christian Bach fue inolvidable en la pantalla, pero quizás su última verdad no está en ninguno de sus personajes. Está en la incomodidad que deja esta historia cuando termina, en esa sensación de que una mujer admirada por millones desapareció 2 veces. Primero del mundo, después de la explicación completa, y que alrededor de esa doble ausencia todos los demás siguieron hablando, justificando, recordando, avanzando, mientras ella permanecía convertida en símbolo, en recuerdo y en pregunta. Y a veces eso es lo más cruel de todo. No que una estrella muera, sino que el mundo termine recordando más el relato que se construyó sobre su final que la libertad que quizá nunca tuvo para contar su propia despedida.